por la compañía. Nuevamente estamos acompañándoles en este lunes, lunes 20 de abril, en que lo último que ha ocurrido, aparte de la rueda de prensa de ayer del ministro de Salud Pública con el boletín número 31, es el discurso pronunciado por el presidente de la República, Danilo Medina, la noche del pasado viernes. Fue un discurso que tuvo muchas dificultades para ser atendido, escuchado por el conjunto de la sociedad, debido a que tuvieron que posponerlo a la hora en que estaba pautada la disertación, a las 9 de la noche, luego a las 9:45 de la noche, y en muchos lugares no hubo energía eléctrica. Hubo una interrupción no general, pero bastantes plantas de abastecimiento de energía al sistema eléctrico nacional colapsaron, estuvieron fuera de servicio, Gustavo, y el discurso, digamos que mucha gente tuvo que seguirlo por el teléfono, porque normalmente no tenían luz o sencillamente no lo escucharon. Fue un discurso en el que el presidente de la República presentó una versión, digamos, muy optimista de cómo vamos en términos del combate al coronavirus en la República Dominicana, una versión también muy optimista sobre la economía dominicana y los temas que nos están afectando, y el presidente igualmente omitió cualquier referencia a los asuntos de carácter político luego de tomada la decisión de la Junta Central Electoral de posponer las elecciones del 17 de mayo para el 5 de julio. No hizo absolutamente ninguna referencia y planteó el confinamiento todavía como medida de protección. Bueno, Fausto, mira, recogí impresiones con personas en general, familiares y otras personas, un poco para ver cuál fue el sentir más o menos de gente cercana. No puedo decir que es un estudio sondeo ni nada, porque eso no es. Y en general casi todo el mundo está conteste en que primero el discurso no trajo nada nuevo, porque fue anunciar lo que ya se había aprobado con la propia prolongación de la emergencia en el Congreso, y que el propio también ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, también había hecho un anuncio similar. Si tú te fijas, parece que la estrategia del gobierno, con miras a los medios y al país, es en la instancia de la presidencia, y verá las veces que ha hablado el ministro Montalvo y las veces que ha hablado el propio presidente Medina, es tratar de no polemizar, de no buscar contrastar ni de rechazar ataques y cosas de nadie. Esa parte un poco más levantisca la ha hecho el ministro de Salud, que sí ha respondido, a veces incluso con encono, cuando se le ha preguntado de denuncias y esas cosas. Lo último ocurrió con la querida colega Altagracia Ortiz Gómez del periódico Hoy, que le preguntó sobre la denuncia documentada que hizo el PRM, y ese lo tomó a título personal. Pero si te fijas, parece que la estrategia desde la presidencia es tratar de no polemizar y todo el tiempo reiterar una y otra vez, tratar de decir, sí, estamos haciendo, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que vamos a seguir haciendo. Se resalta la parte de lo de salud, la prevención, y al mismo tiempo siempre mencionan que el gobierno ha tendido la mano de auxilio a la gente, el asunto de las MIPYME, el dinero liberado en el Banco Central, para poner a disposición de pequeñas empresas, los subsidios, esas cosas. Entonces, veremos varios discursos más así, porque parece que es una posición asumida desde la presidencia de la República. No polemizar y presentar un escenario, como tú dices, quizá excesivamente optimista. Gustavo, no deja de ser controversial esa posición, porque los partidos opositores han estado reclamando permanentemente una concertación nacional para hacerle frente al COVID-19. Han dicho que el gobierno no puede por sí solo, no tiene capacidad para hacerle frente solo a la situación del país. Incluso la preponderancia que ha seguido teniendo en actividades que debían asumir las propias autoridades
el candidato presidencial del PLD, el señor Gonzalo Castillo, son actividades propias del gobierno. Fumigar los pueblos, enviar a buscar a los dominicanos que están fuera del país, como han hecho todos los demás países, han recogido a los ciudadanos que se han quedado varados en diferentes lugares. Eso es una actividad cotidiana que está haciendo el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Luego está el tema de la cantidad de pruebas que se están aplicando en el país. Pruebas PCR, que son las pruebas definitivas, y las pruebas rápidas. Hubo contradicción porque el mismo viernes el ministro de Salud Pública habló muy claramente y dijo que se habían realizado hasta ese día 13.282 pruebas. Y el presidente de la República, cuando habló el mismo día, pero en horas de la noche, dijo que eran 40.000 pruebas que se habían hecho. Por tanto, los números son completamente diferentes. Pese a que este domingo, ayer, el ministro de Salud Pública dijo, no, lo que ha ocurrido es que el presidente tiene razón. A las 15.583 pruebas PCR hay que sumarle 41.227 pruebas más rápidas que se han puesto en práctica, que se han aplicado. Y por tanto son... Tuvo que arreglar los numeritos. 156.000, dijo. Y luego, cuando se le dijo, mire, es que la suma no es igual, no da 15.000 más 41.000, son 56.000. Dijo, sí, es verdad, tiene razón, me equivoqué. Él estaba tratando de ajustar sus propios datos a los datos ofertados por el presidente de la República. Sí, obviamente que no hubo coordinación entre el ministro o el Ministerio de Salud y la presidencia, por eso salieron esos numeritos discordantes. Pero que tampoco pueden sumar las pruebas rápidas, ¿sabes? Como pruebas PCR, porque las pruebas rápidas tienen una capacidad de acertar nada más que de un 80 a un 85%. Claro, eso en todos los países se ha hecho por separado y se sabe que ambas cosas tienen distintos efectos, o sea que no se puede una cosa confundir con la otra, obviamente. Pero además, aquí comenzamos con las ruedas de prensa del ministro de Salud Pública descartando las pruebas rápidas como método de determinación de quién posee y quién no posee el COVID-19. Y luego el ministro fue cambiando de criterio en la medida en que los países fueron asumiendo la prueba rápida. China comenzó con eso, con un detector, y luego eso fue cambiando poco a poco, y el ministro se fue adaptando a la nueva realidad. De todos modos, todo el mundo sabe que pruebas rápidas no es lo mismo que PCR. A todo el que se le realiza una prueba rápida, posteriormente, cuando se determina que posee el COVID-19, hay que hacerle, para confirmarlo, una prueba PCR. Claro, entonces, es una prueba de control. Sí. Por eso, entonces no hubo coordinación, hubo diferencias muy notables. El presidente no se refirió al tema de la transparencia, que es un tema fundamental en la sociedad dominicana en este momento. Por eso es que digo que parece que es una decisión, Fausto, que obviamente parece que es una decisión que van a tratar en la presidencia de sacarle el cuerpo a lo que ellos entienden que son temas muy sensibles y que, a los cuales el gobierno no puede dar una respuesta contundente o puede convencer a la población. Quieren sacarle el cuerpo a eso, por lo menos la presidencia. Pablo Neruda, que las cosas no se acaban nunca con el olvido ni con el olvido. Gustavo, esta es una situación para hacerle frente y hay que asumir responsabilidades y hay que mojarse los pantalones, hay que entrar en el lodazal, hay que entrar en la realidad, hay que plantar los pies en la tierra. En este caso, uno lo que espera es que las autoridades puedan hacer algo más allá que la búsqueda del aislamiento. El presidente elogió al pueblo dominicano porque él dijo que la gente ha aceptado y se ha comportado con la cuarentena o con la emergencia nacional y que la gente se ha aislado. Y no es así. Aquí hay lugares, la tragedia que ha pasado en San Francisco de Macorís es verdaderamente horrible, terrible, tú lo conoces. Porque San Francisco de Macorís tiene 70 muertos, 70 fallecidos.
cuando el Distrito Nacional apenas tiene 30 fallecidos, igual la provincia de Santo Domingo. Pero en realidad en total llevamos a 226 fallecidos, donde la provincia de Duarte está como número 1 y llevamos 4.680 personas infectadas. Y en el día de ayer, el ministro de Salud Pública dijo que hubo 345 casos nuevos. Es decir, que aún no llegamos al lugar de la curva, al punto de la curva, en que la curva comience a bajar. Seguimos subiendo en República Dominicana. Y la letalidad del virus en República Dominicana es más de un 5%, Gustavo. No es cierto que estamos en una situación de protección o de menor letalidad del virus en República Dominicana que en la mayor parte de los países. No, creo que somos solo superados por Ecuador, en donde hay una verdadera tragedia, especialmente en Guayaquil. Pero nosotros incluso, si se compara proporcionalmente, estamos peor, porque este es un país más pequeño. Y es que los puntos de comparación que hizo el presidente Danilo Medina no son puntos comparables. No es posible que tú compares a la ciudad de Nueva York con la República Dominicana. La concentración de personas en la ciudad de Nueva York es una concentración muchísimo mayor que la concentración que hay en República Dominicana, a menos que tú lo compares con un barrio de la capital. Pero en todo el territorio nacional, la distribución poblacional de República Dominicana, el tamaño del territorio versus el caso de Nueva York, yo creo que no es comparable, lamentablemente. Tal vez habría que compararnos con otro país, tal vez como Panamá o como Ecuador. Ni siquiera con Colombia nos podemos comparar nosotros. No, ni con Ecuador. Ecuador es un territorio más amplio que nosotros y más poblado. Sí, tiene 17 millones de habitantes Ecuador, nosotros tenemos 10 millones, 7 millones más que nosotros. Hacemos una pausa, Gustavo. Bien. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. A propósito de lo que estábamos conversando hace un momento, Gustavo, hay que hablar de la situación de Estados Unidos con el COVID-19. Estados Unidos, que digamos el presidente de Estados Unidos tardó en tomar decisiones, fue contradictorio, negó el virus, dijo que Estados Unidos estaba protegido, que no había serias dificultades, que él lo tenía controlado. Se expresó, digamos que de manera muy errática sobre el virus. Estados Unidos se ha convertido en el país más seriamente afectado por el virus. En este momento, Estados Unidos tiene 759.786 personas infectadas por el COVID-19. El país que está en segundo lugar es España, que llegó a los 200.000 afectados. Vale decir, Estados Unidos tiene 500.000 afectados más que el segundo país que le sigue, que es España. Y Estados Unidos ya lleva 40.683 personas fallecidas por el COVID-19, lo que representa verdaderamente una tragedia mayúscula para el sistema de salud de los Estados Unidos y particularmente la ciudad de Nueva York, en donde la mayor parte de los fallecidos en Estados Unidos en general son afroamericanos e hispanos. Nos dijo el presidente Danilo Medina, que habló con el señor Di Blasio, el alcalde de la ciudad de Nueva York, y que se le había dicho que el 34% de los fallecidos en Nueva York eran hispanos, y que dentro de los hispanos parece ser que el primer lugar lo tienen los ciudadanos procedentes de República Dominicana. De manera que Fausto, también nosotros verdaderamente estamos afectados. Muy preocupante lo que está pasando en Estados Unidos. Una, por la población nuestra que está allá. Para nosotros debe preocuparnos mucho por la gran cantidad de dominicanos
alrededor de 2 millones ciudadanos migrados o descendientes de dominicanos que emigraron a Estados Unidos, y eso nos afecta directamente. Eso en el aspecto de salud. Y ponen entredicho la situación del sistema de salud en Estados Unidos, porque se ve que hay grupos étnicos que son más afectados, lo que quiere decir que tienen menos acceso a los servicios de salud. Eso debería llamar la atención de las autoridades de los Estados Unidos. Pero lo que más preocupa es la actitud que tiene el presidente Donald Trump, que él entiende que no está presionando estados que tienen que reabrir porque su preocupación es la economía, es producir plata. Eso por un lado. Lo otro es los ataques que ha estado haciendo a la Organización Mundial de la Salud. De hecho, han desplegado una campaña después que Estados Unidos cesó los aportes económicos a la OMS. Y él quiere llevar la cosa a que es que China mintió, que si China, óigame, usted tiene que enfocarse en su país y atender lo que está pasando. Ese asunto de polemizar con los chinos, y hay mucha gente que ha caído en esa trampa. De hecho, hicieron una etiqueta que todo eso es manejado propagandísticamente, que China miente y el pueblo muere, una cosa así. Bueno, pero donde están muriendo más personas no es en China realmente, están muriendo más personas en los países de Europa y en Estados Unidos. Entonces, hay un poco esa tradicional arrogancia de ese pensamiento eurocéntrico, entender que son los que más saben, que son los mejores en todo, y Estados Unidos está un poco también en esa línea, o un poco no, en gran medida. Y entonces no quieren aceptar que no tomaron las medidas de precaución, que no hicieron las cosas bien, que no las están haciendo bien, y que mucha gente está muriendo. Yo creo que es el momento para que sean un poco más humildes y acepten que otros han hecho las cosas mejores y traten de emularlas. Mira, Gustavo, lo que pasa es lo siguiente. China pudo haber retenido información. China pudo haber hecho ocultamiento del dato de la existencia del coronavirus en la ciudad donde surgió, que es la ciudad de Wuhan, o en Hubei, creo. Bueno, pues eso ha sido un punto en el que hay críticas probablemente justificadas contra las autoridades chinas. Sin embargo, después que se dio a conocer a partir del 31 de diciembre la existencia del virus, y la Organización Mundial de la Salud recibió la información y comenzó a proveer información a nivel mundial sobre la expansión del virus, los países comenzaron a tomar medidas. Algunos países, como Corea del Sur, tomaron medidas y fueron previsores y aislaron a las personas que resultaron contagiadas. Otros países se descuidaron. Es lo que pasó con Italia y lo que pasó también con España. Luego está el caso del Reino Unido, que promovió la realización de actividades de socialización, porque su primer ministro, Boris Johnson, dijo que no creía en eso, que entendía que la economía estaba primero. Y los alemanes se protegieron y tomaron medidas preventivas. Son los que menos han sido afectados. Pero de todos modos, en conjunto, Europa tiene más de 60.000 muertos, Gustavo. 20.000 muertos más que los Estados Unidos. Claro, son poblaciones parecidas. Si tú juntas el conjunto de países de Europa con la población de Estados Unidos, están sobre los 320, 330 millones de habitantes. Son Estados Unidos en total frente a los países europeos. Es esa la situación. Ahora, aquellos países que tomaron medidas preventivas, que retardaron la llegada del coronavirus porque cerraron rápidamente sus fronteras, son países que actuaron con mayor diligencia. Aquí nosotros tardamos en cerrar el país. Nosotros realmente pudo haber sido por presión del sector turístico, que veía que no se debía cerrar porque nosotros vivimos del turismo, o pudo haber sido porque el gobierno entendía que paralizar las actividades y la entrada de turistas iba a afectar al conjunto de recaudaciones fiscales del Estado Dominicano. Pero tardamos. Incluso realizamos la elección el 15 de marzo y solo el 17 de marzo el gobierno dominicano comenzó a tomar medidas de cierre de los puertos, cierre de fronteras y aumentar la política, que es la que se ha continuado, de separación
y de no realización de actividades sociales o de actividades de concentración de muchas personas. Eso es lo que ha ocurrido. Realmente hemos tenido un gobierno que ha hecho tanto como le ha sido posible, pero no ha contado con el apoyo de otros sectores. Y hemos tenido unas autoridades de salud que han sido sorprendidas. Y cuando digo sorprendidas me refiero a que no teníamos las camas, las unidades de cuidados intensivos, los medicamentos, las mascarillas, para hacerle frente a una situación de emergencia. El gobierno no pudo salir a tiempo a comprar lo que nos hacía falta. Bueno, hay que recordar, Fausto, no solo esta situación crítica de ahora. Hay que recordar que desde hace ya varios años, sectores organizados de la sociedad han estado reclamando una revisión de nuestro sistema de salud. Recordemos la entidad llamada ADESA, la Alianza para la Defensa del Derecho a la Salud, donde mucha gente ha estado diciendo, señores, esto en cualquier momento colapsa, no estamos preparados. Bueno, pues llegó una situación que demuestra eso, porque ha sido desbordado, independientemente de esos descuidos, ha sido desbordado completamente. Y yo digo, ahí sí se puede hacer un símil de lo que pasa en Estados Unidos. Hace mucho tiempo, y recordemos los famosos documentales de Michael Moore, que se ha estado denunciando que ese sistema de salud es muy excluyente en Estados Unidos. Bueno, lo que pasó, y bueno, el presidente Obama es trató de hacer algo con Obamacare, pero este presidente no cree en eso. Él entiende que no, que cada quien pague y el que no, que se embrome. Este presidente destruyó parte del sistema de salud de Estados Unidos y los especialistas los excluyó y puso en manos el sistema de salud, lo puso en manos de residentes y de personas sin la capacidad suficiente. He conversado con gente que conoce lo que ha ocurrido en Estados Unidos, y el afán de Donald Trump por destruir el Obamacare, lo que ha hecho es destruir el sistema de salud de Estados Unidos, que era uno de los mejores sistemas. ¿Tú recuerdas, Fausto, un amigo médico que nos colaboró desde Miami, de la Florida? ¿Tú recuerdas cuando comenzó esto de la pandemia? Que él hizo un señalamiento que me llamó mucho la atención y yo me puse a indagar, que él decía que los japoneses y los chinos son muy experimentados y que se toman en serio cuando hay que asumir alguna situación de salud pública. ¿Tú recuerdas ese artículo? Sí, claro. Lo publicamos en Rodríguez. O sea, él decía que ellos iban a contener, que los japoneses y los chinos iban a contener. Y es lo que ha pasado. Entonces, yo creo que el señor Trump y los demás líderes europeos, en lugar de estar criticando a China, o que si China dijo o no dijo, lo que tienen que actuar con lo que tienen en sus países y dejarse de esas cosas. Vamos a hacer una pausa. Muy bien. Hacemos una pausa. Bueno, antes de terminar, quisiera nada más que referirme a dónde están ubicados los 345 casos nuevos de COVID-19 en República Dominicana mencionados ayer por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. En el Distrito Nacional hubo 91 casos nuevos, en la provincia de Duarte hubo 22 casos nuevos, en la provincia de Santiago hubo 41 casos nuevos, en la provincia de Santo Domingo hubo 88 casos nuevos y en la provincia de La Vega hubo 22 casos nuevos. Esas son las provincias que concentran la mayor cantidad de personas afectadas o infectadas por el COVID-19 en República Dominicana. El Distrito Nacional tiene, hasta el día de ayer domingo, 1.198 casos y la provincia de Duarte 461 casos. Santo Domingo 807 casos, la provincia. Santiago 594 casos y La Vega 330 casos. Esa es la distribución en general que tenemos del COVID-19 en República Dominicana. Son los lugares en donde debía concentrarse la mayor atención, la búsqueda de solución para parar este tema y para evitar la mayor cantidad de muertes posible. Nuestro compañero en Santiago, Máximo Laureano, tiene un reporte
sobre lo que está pasando allí y en la región del Cibao, y le damos paso para despedir Escarbando de este lunes 20 de abril del año 2020. Muchas gracias por la compañía. Hasta luego, Gustavo. Hasta mañana. Gracias. Al iniciarse la segunda etapa de esta cuarentena del toque de queda decretado por el gobierno hasta el próximo 30 de abril, en Santiago no se reportan novedades como de que los ciudadanos estén violentando la cuarentena. Al menos así lo ha reportado el vocero de la Policía Nacional en esta plaza, el coronel Juan Guzmán Vadía. No obstante, la población ha estado reportando robos y atracos, sobre todo en negocios, aunque la policía no tiene estos datos en su informe oficial. Viernes y sábado, Santiago estuvo intervenido por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, y su equipo. También estuvieron en Santiago representativos de la OPS y la OMS. Estuvieron reunidos en la alcaldía de Santiago con Abel Martínez, quien es el administrador municipal. Estuvieron reunidos también con regidores. Estuvo el senador Julio César Valentín, representante de sectores empresariales e instituciones que tienen cierto liderazgo en esta provincia, porque están aupando, empujando hacia un solo sitio, buscando soluciones para frenar el coronavirus, que ya suma 594 casos confirmados, además 28 defunciones, y en los últimos 2 reportes oficiales de salud pública, 50 casos nuevos, 41 casos nuevos, y eso pues genera inquietud en la población. El ministro Sánchez Cárdenas ha dicho que se hicieron levantamientos, se hicieron pruebas rápidas y que se han estado buscando informaciones pertinentes a fin de conocer la realidad de Santiago y aplicar planes, estrategias que sean efectivas. En el Ayuntamiento de Santiago ha estado funcionando la cápsula de desinfección, el túnel de desinfección. No obstante, no se ha colocado uno de estos túneles en ninguna otra plaza, porque en principio el ayuntamiento anunció que iba a colocar esta cápsula en lugares donde asistían mucha gente. Aquí la gente ha estado asistiendo en masa, sobre todo a las instituciones bancarias, y eso preocupa. En el ayuntamiento está aparcado un furgón que sería una especie de laboratorio móvil que también se usaría para hacer pruebas. Habíamos hablado de esto, pero no tenemos informaciones de que haya empezado a funcionar. Lo que sí empezó a funcionar fue el hospital provisional levantado en La Vega por el Partido Revolucionario Moderno, su candidato Luis Abinader. En la primera jornada nos informan que se hicieron unas 90 pruebas rápidas. 13 personas al menos salieron positivas y fueron enviados a un lugar de aislamiento en Guayguí, La Vega. Creo que 3 personas quedaron siendo atendidos en este hospital, según ha reportado Agustín Burgos, que es el coordinador de esta plaza hospitalaria. Candidatos a diputados han estado aprovechando el periodo especial para pegar afiche. Vaya usted a ver, pero así son las cosas. Regreso con ustedes.